En principio, agradecer la oportunidad a Tribu y a nuestros amigos chilenos de poder contar un poco lo que estamos haciendo en el País Vasco. No tenía pensado hablar demasiado sobre lo que hacemos en el País Vasco, pues porque, bueno, una de las características de nuestra personalidad es que somos a veces demasiado humildes. Somos, como se dice en euskera, muy xomorros, somos como una hormiga, es como, somos gente muy cerrada y nos cuesta mucho hablar de lo nuestro. Independientemente de eso, me he permitido un poquito de publicidad y les he enviado unos links para que entren a curiosear nuestras páginas web y los sitios que creemos que pueden ser interesantes. Pero me parecía más interesante mantener una conversación en el entorno de lo que podría ser a futuro el gobierno abierto. Y se me ocurrió este título, que si bien es algo grandilocuente para ser un somorro o un guipuzcoano, eh, intentaba un poco poner en claro de qué quería hablar, ¿no? Y básicamente hablaba de un papel en blanco porque, porque así es como comienzan ciertas visiones de futuro, ¿no? Empiezan con, imaginémonos, si tuviéramos un papel en blanco, si tuviéramos que construir nuestro ayuntamiento, nuestra diputación, nuestro gobierno desde cero, ¿por dónde empezaríamos a poner las piedras? Esa era un poco el objetivo, quizá demasiado ambicioso para estos 20 minutos, para los que traigo más preguntas que respuestas. No es, espero, por favor, que no esperen o no esperéis una clase magistral de nada. Básicamente, me estoy haciendo las mismas preguntas que se están haciendo todos sus colegas en sus instituciones. O sea, ¿hacia dónde va a ir? ¿Cómo podemos hacer para fomentar la participación? ¿Cuáles son las mejores herramientas para fomentar la participación? ¿Por qué hay cierta ciudadanía que empieza a sentir ya un cansancio alrededor de la participación ciudadana? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque siempre tendemos a mirar lo que estamos haciendo mal, pero ahí creo que muchas cosas que se están haciendo bien. Hoy venía a la mañana de una reunión con nuestro grupo de OGP en Euskadi y estaban comentando algunas de las iniciativas que están haciendo en participación los departamentos de salud de las distintas instituciones, ¿no? Y cómo se está trabajando la participación ciudadana para la prevención de la salud, para hacer actividades deportivas saludables, para conseguir involucrar a los colectivos ciudadanos en la transmisión de consejos de salud, cómo hacer responsable a la gente de su propia salud. Eh, para todo este tipo de políticas de prevención es muy útil la participación ciudadana. Entonces, a veces es cuestión de buscarle un para qué a estos cómo en los que trabajamos muchas veces, ¿no? Y como aprendí hace mucho tiempo de un gran creativo, decía, las mejores respuestas empiezan con la pregunta, ¿qué pasaría si? Y, y empezaba un poco mi charla eh, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente pusiéramos a las personas en el centro de nuestras políticas? Porque a veces es verdad que la mayoría de nuestros esfuerzos se dirigen a resolver problemas y a simplificar la vida de las personas que nos solicitan ayuda, gestiones, trámites, servicios, información, pero ¿qué pasaría si pudiéramos rediseñar todo y empezar con las personas en el centro? Pues probablemente habría ciertas cosas que cambiarían y ciertos de nuestros procesos administrativos también los empezaríamos a enfocar de esa misma manera, ¿no? ¿Y cuál es el espacio que juega dentro de esa posición central? ¿Cuál es el espacio que puede jugar la apertura de políticas? Más que el gobierno abierto, me gusta hablar de apertura de políticas. ¿Cómo podemos hacer que las políticas sean más inclusivas, más abiertas? ¿Y cómo podemos incorporar a la ciudadanía en ciertos procesos de decisión a los que a veces probablemente les estamos hurtando ese derecho, ni siquiera por mala fe, simplemente por desconocimiento de qué herramientas y qué procesos de participación podemos desarrollar? Lo que les comentaba antes es que nos hemos encontrado con muchas soluciones de procesos participativos para problemas en el entorno de la salud que provienen de la ciudadanía y que se están compartiendo. Por ejemplo, grupos que pueden ser muy participativos, grupos que están afectados o que están en el entorno
de cualquier afección de alguna enfermedad. Por ejemplo, un grupo de familiares de enfermos de ELA. O es gente que probablemente no sean grupos muy numerosos, pero sean grupos muy activos y con muchas ganas de proponer cosas, porque realmente están viviendo los problemas en carne propia, ¿no? Y ese tipo de proactividad es algo que no deberíamos perder. Y esa sería un poco la idea. Que yo no sé si existe o no existe este concepto, y no sé si existe una ciudadanía una e-ciudadanía, hay autores que hablan de netizens, por haciendo el juego un poco desde el inglés, ¿no? Los ciudadanos que trabajan en red, los gobiernos que trabajan en red con los ciudadanos, pero es verdad que las posibilidades y los hábitos a los que se está acostumbrando la ciudadanía provienen de un mundo online, y el mundo online empieza a generar unos ciertos hábitos a los que la administración no puede dar la espalda, ¿no? Las respuestas inmediatas, la diferencia entre la funcionalidad tecnológica de las aplicaciones que utilizamos los gobiernos y la satisfacción que están esperando los ciudadanos a veces es muy grande, ¿no? A veces no somos capaces de dar una solución tecnológica a una necesidad o a un servicio, o incluso no somos capaces de rediseñar nuestros procesos de generación de servicios y de solicitudes, de gestiones que debe hacer la administración, porque no disponemos del componente tecnológico, con lo cual sí que es importante la tecnología, pero la tecnología es importante si sirve a un objetivo, ¿no? Al objetivo de colocar a esa ciudadanía en el centro. Yo me había imaginado para esta nueva ciudadanía del mundo online 4 dimensiones. 4 dimensiones, por cierto, ¿se me está oyendo bien? No sé si alguien me puede contestar. Se escucha ¿Sí? perfecto. Si quieres puedes Perfecto. compartir la pantalla. Ajá. Ahora se puede. ¿Estáis viendo esta presentación de PowerPoint? Vale, es que le había dado la pantalla completa y veía que no lo estaba consiguiendo. Voy a intentar, si así se puede ver más o menos, aunque no ocupe toda la pantalla, prefiero seguir así. Entonces, en este papel en blanco del que os hablaba antes, la primera dimensión yo le llamaba los momentos de la verdad. Es la ciudadanía que está acostumbrada a las nuevas tecnologías, al mundo que ya está viniendo, a una calidad de servicio que se lo están dando otras compañías y que se lo están dando otro tipo de agentes, no solamente compañías mercantiles, sino cualquier otro tipo de agentes, ya trabaja con una serie de estándares. Y nosotros como administración tenemos que trabajar refiriéndonos a ese tipo de estándares. Esta ciudadanía no se diferencia de la ciudadanía que interactuaba con las administraciones hace 20 años. La única diferencia que tiene es que espera un estándar de servicio diferente, ¿no? A lo largo de su vida se va a encontrar con una serie de hitos personales que conforman un recorrido vital. Esos hitos personales, esos momentos de la verdad, conforman cómo va a tener que ser esa relación con la ciudadanía, ¿no? La otra dimensión que puede tener la ciudadanía, la e-ciudadanía, es que su comportamiento ya es omnicanal. Y no solo es omnicanal, sino que además esperan que la respuesta entre todos los canales que estemos dando las administraciones además de distinto perfil jerárquico, sean iguales, sean por lo menos consistentes. Es decir, que no me digan una cosa mi ayuntamiento y que luego mi gobierno me diga otra cosa, o que mi región me diga una cosa distinta. Eso también forma parte de estas dimensiones de la ciudadanía. Hay una tercera dimensión, y es una tercera dimensión que de cara al gobierno abierto es muy útil. La e-ciudadanía, hoy por hoy, son editores de su propia opinión en tiempo real. Esto de tiempo real me gustaría subrayarlo. O sea, a nosotros, por ejemplo, en la plataforma Irekia, nos hacen preguntas, y nos hacen preguntas por nuestros canales de redes sociales, y esperan una respuesta que a veces tarda, porque somos administraciones, no tenemos los datos, pero esperan una respuesta prácticamente en tiempo real, ¿no? Y esa es la inmediatez a la que la tecnología nos está habituando. Las administraciones
debemos de tener en cuenta que debemos de tender hacia ello, ¿no? Y luego hay una cuarta dimensión que yo llamaba rendición de cuentas, es que en algún momento existirá, no digo que exista ahora porque no es suficientemente consistente a lo largo de toda la pirámide demográfica, pero llegará un momento en que la ciudadanía exija una rendición de cuentas de forma generalizada. Y no solamente de forma generalizada, sino en un lenguaje sencillo, comprensivo y que probablemente nos ayude a mantener una opinión más informada, ¿no? Esto es un poco de lo que les quería hoy hablar, ¿no? Que si tenemos que dibujar nuestras estrategias de gobierno abierto de cara al futuro, tengamos en cuenta que ya no solamente son los hitos personales, los momentos, las verdades, las gestiones, cómo son los cuidados de la salud, cómo registramos los nacimientos, cómo incorporamos los datos de la ciudadanía en todas las etapas de su vida, la escolarización, la vivienda, la vida laboral, los impuestos, cómo gestionamos las ayudas, las subvenciones para los colectivos. Todo eso lo tenemos que seguir haciendo bien, pero no nos podemos olvidar que además tenemos que cumplir eh, con estas cuatro dimensiones, ¿no? Y bueno, de eso que les quería hablar, porque deberíamos ir pensando en desarrollar una estrategia de contacto que cubriera el ciclo de vida del ciudadano o ciudadana. No debemos obviar, muchas veces, distintas administraciones están presentes en un mismo momento. Esto me ha pasado cuando di de alta a mi primer hijo, 16 años hace. Tuve que ir a 3 administraciones. Tuve que ir a la Tesorería de la Seguridad Social a solicitar su afiliación. Tuve que ir a un juzgado, a la Administración de Justicia, por así decir, a apuntarlo en la hoja del registro civil, y luego tuve que ir a mi ayuntamiento a empadronarlo. Y a esto se le podría añadir que, por ejemplo, el gobierno vasco ofrece ayudas por el nacimiento de hijos, con lo cual deberíamos de tener todo este tipo de gestiones desde un punto de vista. Cuando nació mi segundo hijo, que tardaron unos 6 años más en venir al mundo, casi 6 años, 5 años y medio, hice todas esas gestiones desde el hospital. No deberíamos, o las administraciones deberíamos enfocarnos a no solicitar información que ya obra en nuestro poder, que ya está albergada en nuestros servidores. Entonces, simplificar la vida y las gestiones es una gran parte, y creemos que es una gran parte a la hora de incorporar ese ciclo de vida en nuestros diseños, ¿no? Pero luego hay una parte que normalmente no solemos trabajar las administraciones, y esto es algo que muchas empresas privadas le ponen mucha atención en sus sistemas de gestión. ¿Cómo medimos la calidad? ¿Cómo evaluamos la bondad o maldad o la efectividad o no efectividad de nuestras políticas? Y sobre todo, ¿cómo medimos la satisfacción de la ciudadanía con los servicios que les ofrecemos? ¿Incorporamos esa medida de la satisfacción de la ciudadanía en el rediseño de nuestras políticas? Dejo ahí la pregunta porque yo ya he avisado que traía más preguntas que respuestas. ¿Cómo hacemos para fidelizar? Que es un concepto que normalmente entendemos cuando nos llama pues un teleoperador, una teleoperadora, para decirnos, como es usted cliente de nuestra compañía telefónica, tiene usted ahora un descuento para poder ver el fútbol prepago en la tele. Eso lo entendemos como una medida de fidelización, y es una medida de fidelización, por así decir, monetizable, que todo el mundo entiende. Pero que seas fiel a tu proveedor de servicios públicos también es interesante. ¿Dónde acudimos a realizar deporte, por ejemplo? A nuestro centro cívico, que tiene una piscina en la que apuntarse es muy sencillo, en la que con la misma tarjeta puede entrar toda la familia, o vamos a ir a un club deportivo privado que probablemente igual nos ofrezca unas instalaciones menos congestionadas, pero a un precio más elevado. Estamos compitiendo ya en muchos servicios con la iniciativa privada, con lo cual los servicios de salud. ¿Cómo hacemos para que el cliente sienta la necesidad o se sienta bien tratado por sus servicios administrativos
y quiera seguir contando con ellos, ¿no? Esa sería un poco la diferencia, ¿no? ¿Cómo trabajamos o cómo acompañamos ese comportamiento omnicanal a través de nuestros canales de interacción con la ciudadanía? ¿Estamos enfocando nuestro diseño a la interoperabilidad de nuestros sistemas informáticos? No quiero hablar de tecnología porque no soy un experto, pero deberíamos cubrir de alguna forma la posibilidad de que varias administraciones con competencias similares, compartidas, estuvieran compartiendo cierta parte de información entre un ayuntamiento y un gobierno, entre un ayuntamiento y una diputación provincial. Los sistemas tienen que poder entenderse porque eso normalmente va a beneficiar a la ciudadanía en cuanto a más sencillez de operabilidad y en cuanto a no repetir trámites, que parece una cuestión baladí, pero no lo es. Hay una parte que normalmente en casi todos los planes de gobierno abierto queda como sobreentendida, ¿no? Entendemos que toda nuestra, y perdonando otra vez el símil mercantil, toda nuestra fuerza de ventas o nuestra red de contacto con la ciudadanía mantiene la misma implicación a la hora de aportar un servicio o de mantener una intensidad en la relación con la ciudadanía. Y siempre, yo me encargo, por lo menos siempre de ponerlo, necesitamos un proceso de venta interna. Si establecemos un modelo relacional en el que marcamos una serie de protocolos de servicio, de protocolos técnicos, de protocolos de participación, de qué políticas o qué no políticas deben abrirse a la participación y cuáles son las métricas y los estándares que debemos descubrir para hacerlo. Todos esos procesos llevan aparejado un proceso de venta interna, de formación, de motivación para su utilización. Es decir, nuestro equipo humano tiene que comprar esto desde el principio. Y por eso le llamaba venta interna, a pesar de que no es un proceso comercial, sino simplemente es un proceso de que todo el mundo esté alineado con la misma política. La interoperabilidad es un proceso técnico que cuesta mucho, que normalmente suelen ser complicados porque los sistemas administrativos no son demasiado fáciles, pero los problemas que intenta resolver muchas veces son sencillos. Es una ventaja diseñar todo como si tuviéramos un papel en blanco. Bueno, pues hoy quería hablar de qué pasaría si tuviéramos un papel en blanco. Muchas veces los sistemas ya tienen sus servidumbres y a veces el sistema más perfecto de evaluación de políticas públicas necesita tal cantidad de recurso humano para alimentarlo de información que lo hacen a veces muy difícilmente manejable, ¿no? Que tengamos cuidado también con eso. Otra lección que por lo menos nosotros en algún momento hemos aprendido y hemos intentado borrar y volver a empezar de cero, ¿no? ¿Qué pasa con la parte esa de que somos los editores de nuestra propia opinión, ¿no? en tiempo real? Antes de eso me gustaría recordar, yo suelo usar una analogía con las dos Cs para el tema del comportamiento omnicanal. Las dos Cs para mí son coherencia y consistencia. Coherencia significa que no digamos cosas dispares entre distintas administraciones o entre distintos servicios públicos que se están compartiendo entre varias administraciones. Y consistencia es que a través de todos nuestros canales tengamos una respuesta por lo menos consistente, por lo menos similar. A veces nos pasa que probablemente en nuestro site de e-administración tenemos un protocolo de actuación en el que hay una serie de autenticaciones que exige un conocimiento previo del ciudadano para apuntarse. Pero que no se nos olvide que esa respuesta tiene que ser consistente en cuando alguien nos interpela a través de un tuit o nos llama por teléfono o acude a una de nuestras oficinas. Es decir, que seamos consistentes, que pensemos que si el centro es esa ciudadanía, debemos mantener esas dos Cs, ¿no? Esa era un poco la idea. Lo de que ahora la ciudadanía edita su propia opinión, es una dimensión posible y creemos
que no es que no es una característica que esté presente en la gran mayoría de la ciudadanía, pero sí entendemos que hay una parte, hay un segmento que no es nada desdeñable, que gana peso todo año a año, que está empleando las redes sociales y muchas veces consigue respuestas más rápido a través de un tweet diciendo estoy en una cola y solo lo único que quería era actualizar una gestión. Y probablemente puede estar consiguiendo mejor resultado. Lo hemos visto con servicios de atención, por ejemplo, telefónicos. Qué difícil es darse de baja de una compañía telefónica. Y igual te responden antes a través de un tweet que si estás llamando a su número de teléfono de atención al público, ¿no? Pues que no pase eso, ¿no? Creemos que hay un montón de conversaciones, como utilizando la terminología de las redes sociales, que están marcando tendencias y que están a veces apuntando hacia ciertos problemas que una escucha activa por parte de la administración sería muy de ayuda, ¿no? Sería muy de ayuda poder incorporar los temas que están en el debate público, en aquellos en los que evidentemente seamos competentes. Muchas veces el debate público va por los derroteros en los que no tenemos competencia, con lo cual tampoco podemos hacer grandes cosas, pero sí deberíamos estar presentes en los foros en los que se estén hablando de servicios que estemos nosotros ofreciendo o de políticas en las que nosotros podamos actuar, porque muchas veces hay problemas que no están ni siquiera reglados por una norma ni nada, y las normas además deberían estar más vivas, ¿no? en ese aspecto. Bueno, creemos que esa escucha activa puede proponer beneficios. No es una característica nada desdeñable para incorporar a nuestros procesos de participación. Los procesos de participación en los que normalmente contamos con la opinión o bien en directo o bien a través de medios online de la ciudadanía deben recoger en cierta medida esta escucha activa. Este poner la oreja para ver cuál es el sentimiento o el sentir de la ciudadanía. Hay un enorme potencial. Lo que quiero decir, con esto no quiero decir que no estemos haciendo nada, pero que el potencial es enorme. Lo que sí que es verdad es que muchas veces las redes sociales... el otro día oía una entrevista a un cómico británico, Ricky Gervais, que decía: Twitter es como leer la puerta de un baño a medianoche. Y es verdad, las redes sociales tienden a amplificar muchas veces lo negativo y a no ponderar de la misma forma lo positivo. Pero bueno, creo que aplicando ese filtro, el filtro de que, bien, está bien, probablemente sabemos que hay una sobrecrítica y una infraalabanza a los gobiernos en términos generales. Preferimos que nos alaben a que nos critiquen, vamos a ser honestos, pero también es verdad que si aplicas el filtro adecuado, donde se está produciendo la crítica es una ventaja conocerlo, con lo cual, bueno, puede ser interesante de incorporar a los procesos de participación y a los procesos en los que deberemos empezar a contar más con la ciudadanía, que es la última dimensión de la que quería hablar, que es la de rendición de cuentas. Normalmente los gobiernos, los ministros, los consejeros, los alcaldes, quieren confiar en que las palancas, las manijas, lo que ellos manejan, produce una serie de efectos. Evidentemente, a nadie se le escapa que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero a veces hay efectos que no son los esperados porque no llegan a la magnitud de los efectos que se esperaban, o probablemente porque esas palancas igual no están conectadas con servicios que estén generando de forma eficiente esos efectos, ¿no? Incorporar la escucha activa, sobre todo con ese amplificador que pueden tener las críticas, igual no nos sirve para ayudar lo que está funcionando bien, pero desde luego nos va a ayudar a decodificar rápidamente lo que está funcionando mal. Cuando, por ejemplo, se cae un servidor después de las pruebas de acceso a una convocatoria pública de empleo, se cae el servidor, puede ser una catástrofe para un montón de gente, pero puede ser una oportunidad para repensar cómo tienen que ser los accesos a los expedientes para que los opositores puedan conocer sus notas, ¿no?
evidentemente que genera molestias, evidentemente que genera un montón de tweets diciendo, ¡jo, se ha caído el servidor! Había 5.000 opositores que no han podido ver sus notas, pero todas esas personas nos están dando un feedback. Aprovechémoslo también. Lo único que quiero decir es que creemos que quien recibe una crítica puede utilizarla para mejorar el sistema, ¿no? Porque en esta parte de rendición de cuentas, que para nosotros sí es una parte importante del gobierno abierto, la rendición de cuentas, a mí sí me gustaría diferenciar de lo que es evaluación de políticas. Yo creo que rendir cuentas, además, rendir cuentas en castellano no es exactamente accountability, que es el término que utilizan, por ejemplo, asociaciones o organismos internacionales como la OGP o la Alianza de Gobierno Abierto. Accountability es, según los ingleses, ser responsable de algo que dijiste que ibas a hacer. En euskera tenemos una forma de decirlo que está muy bien, que es kontu ematea, dar cuentas. Dar cuentas es eso que yo dije que iba a hacer esto y he hecho esto. Es el 85% de lo que dije que iba a hacer, pero es que ese 15% no lo he hecho por esto, por esto y por esto. O sea, rendir cuentas es explicar por qué has llegado hasta el 85%, por qué ese 15% no es probablemente la parte más interesante, sino el 85% previo, y dar tu versión. Y luego, que es una parte muy importante que normalmente siempre se nos olvida a los gobiernos, escuchar lo que nos digan. Y en ese escuchar lo que nos digas es donde está la bisagra que une la rendición de cuentas con la participación. Entonces, lo mismo que antes el comportamiento omnicanal a través de un modelo relacional se puede unir con los hitos personales, entendemos que el tema de ser editor de la propia opinión en tiempo real y rendir cuentas se puede unir a través de una publicación de una evaluación o de una especie de auditoría ciudadana, que tampoco es un término que me parece excesivamente agraciado por mi parte, podemos utilizar a la ciudadanía para confrontar nuestra evaluación de políticas públicas, entendiendo que como evaluación de políticas públicas el hecho mínimo de cumplir con lo que habíamos prometido, porque los programas electorales están llenos de muy buenas intenciones, seguro, pero luego los programas de gobierno, cuando llega alguien a la administración, tiene que apoyarse en presupuestos, en indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de diferenciarlo entre evaluación de políticas y rendición de cuentas, es que evaluación es más profundo, es algo que llega más a la medición del impacto concreto. Una rendición de cuentas no puede ir hasta el detalle último de las políticas. La rendición de cuentas creemos que tiene que ser una imagen general de lo que dijimos que íbamos a hacer, qué es lo que hemos hecho. En eso sí podemos incorporar a la ciudadanía. Mucha ciudadanía no es experta en políticas de salud, no es experta en políticas de gestión de la movilidad, no es experta, pero sí tiene una idea de cuáles iban a ser los impactos que se pretendían con cierto tipo de programas, con cierto tipo de actuaciones, ¿no? Iniciativas que están recogidas en los programas de gobierno. Esa es un poco creemos que esa puede ser un poco el nexo. Yo me estoy enrollando mucho y no me gustaría monopolizar todo el debate, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos muchas tentaciones de incorporar estas grandes palabras que se utilizan ahora, ¿no? El Big Data, la Business Intelligence. A mí me parecen todas muy positivas, pero creo que tienen que estar al servicio de poder recoger la información que aparece en cada una de las 4 dimensiones que he pintado alrededor de la nueva ciudadanía, ¿no? Creo que puede ser muy interesante un repositorio de datos entre 3 instituciones que trabajan distintas partes, que comparten un mismo servicio, las políticas sociales, por ejemplo, cuando alguien necesita una ayuda domiciliaria, cuando alguien necesita que le ayuden porque tiene que transformar parte de su comunidad para incorporar un ascensor interno, todo este tipo de ayudas, no volver otra vez a pedir nuevos informes que ya obran, por ejemplo, en el Departamento de Salud, cuando alguien pues tiene una cierta discapacidad que le ha sido reconocida y por ello necesita una serie de ayudas domiciliarias, ¿no? Deberíamos repensarnos cierto tipo de procesos
y que utilicemos la inteligencia de nuestro business, que en este caso también me permito utilizarlo otra vez el símil comercial, porque nuestro business al final es dar mejores servicios que sean más, con los que podamos rendir cuentas, que sean más consistentes entre los distintos canales con los que se reúnan con nosotros ciudadanos y ciudadanas, y que sepamos escuchar muchas veces los problemas que ellos y ellas mismas están detectando sobre nuestra relación, ¿no? El principal papel, creemos, de esta inteligencia en nuestros procesos está en conectar estas 4 dimensiones. Está en intentar poder cerrar ese círculo, ¿no? Manteniendo un poco esa consistencia dentro de toda nuestra actuación. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en todo esto? Y para eso normalmente suelo cerrar con esta frase de John Lydon. John Lydon formaba parte de la banda Sex Pistols, pero esta es una canción que monta cuando se emancipa de los Sex Pistols y monta su grupo Peel. La canción creo que se llama The Rise, pero cuando está acabando la canción repite monocordemente esto de Anger is an energy. Y un día le preguntaron en una entrevista por qué decía esto de que la ira es una energía. Y él estaba muy enfadado porque hubo un actor joven que había dicho que no había que ir a votar. Y, a ver, John Lydon es un punky de toda la vida. Y los que tenemos unos ciertos años le hemos visto cuando era punky y hacía las cosas que hacían los punkis. Pero, sin embargo, él decía, la ira la puedes utilizar para lo bueno y para lo malo. Lo único que tienes que hacer tú como ciudadano es decidir para qué utilizas tu ira, ¿no? Si reconduces tu ira, tu cabreo con el sistema, con el gobierno, con las políticas, lo puedes utilizar para generar, para construir. Entonces, no sé, me suele gustar pensar que lo mismo que los gobiernos tienen que tener, voy a volver otra vez a las Cs, 3 Cs, competencia digital, es decir, tenemos que saber qué nos permite y qué no nos permite las nuevas tecnologías. Tenemos que tener una muy alta dosis de curiosidad por investigar y por equivocarnos, y tenemos que tener confianza en nuestros equipos y confianza también que la ciudadanía va a respetar. Pues esas mismas Cs también son aplicables a la ciudadanía, porque la administración no es la única responsable. Y esto es un poco lo que quería decir. Muchas veces las administraciones cambian porque tienen ciudadanos exigentes, ciudadanos que han sido... no se les ha puesto todo encima de la mesa para que puedan decidir. Es gente que en un momento dado decide que puede cambiar las cosas. Nosotros creo recordar que una de las primeras propuestas que recibimos en Irekia vino una persona que estaba realizando un trabajo de investigación y dijo, pues hay un montón de ordenadores en el gobierno, si me dejarais no sé cuántos milisegundos de cada uno de los servidores para poder hacer cálculos, podríamos ayudar a este proyecto de investigación. Entonces, bueno, se le montaron una serie de servidores con el tiempo en el que los servidores estaban inactivos, tiempo de noche o lo que sea, y efectuaron cálculos matemáticos bueno, pues ese proyecto salió adelante y fue una propuesta ciudadana. Y simplemente fue alguien que dijo, pues se me ha ocurrido una idea y quiero contársela al gobierno. Y alguien en el gobierno, en el sistema, en el equipo de sistemas, además, que normalmente suelen ser siempre esa gente que nos pone muchas pegas, pero que realmente, pues en ese momento tuvo una idea de poder realizar innovación, ¿no? Pues estas cosas pueden pasar. Entonces, lo mismo que exigimos 3 Cs, competencia digital, curiosidad y confianza, a la administración deberíamos lo exigir a nosotros mismos también como ciudadanos, ¿no? A mí me gustaría dejarlo aquí porque creo que puede ser un buen punto para que me hagáis las preguntas que consideréis interesantes, sabiendo que no voy a tener todas las respuestas y sabiendo que probablemente aprenda más con las preguntas que me hagáis que lo que os haya podido contar yo. Esta es un poco la presentación que tenía para vosotros. Agradeceros la atención y, bueno, espero haberos sido un poco de utilidad. Si podéis escuchar la canción, pues está bien. La verdad es que
La canción habla de otro tipo de cosas, de acontecimientos más violentos, pero la frase final me gustó. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos.